Bien, les voy a compartir también este link. Entonces, en esta dirección vamos a ingresar y esta nos va a dirigir a esta página. Entonces resulta que esta página se llama EduMedia y esta página nos permite realizar una serie de simulaciones que están diseñadas para ser interactivas. Entonces en este caso el acceso a ella es de pago, pero por ser días de crisis de la salud, entonces ellos nos permiten tener acceso gratuito, y para eso vamos a darle clic en esta partecita. Entonces vamos a mirar cuál es el usuario y la contraseña que nos dan por estos días de pandemia, donde el usuario es COVID-19 y la contraseña es EduMedia. Entonces vamos a darle clic aquí donde dice conectarse, recordemos COVID-19 y la contraseña EduMedia para poder ingresar a la página. Listo, una vez hemos ingresado acá vamos a darle clic donde dice menú y aquí en buscar vamos a darle en multímetro. Buscar multímetro. Lo tengo acá listo, vamos a darle buscar y aquí me aparece. Entonces esta primera parte es la que me va a permitir recordar el uso del multímetro. Entonces como vemos la presentación del multímetro es muy similar a la que nosotros tenemos en el multímetro de verdad. Ya sabemos también las partes del multímetro, la pantalla de cristal líquido, la perilla selectora, importante tener en cuenta la flecha, la cual me indica cuál es la variable que yo quiero medir. En este caso encontramos las escalas y encontramos las jack de conexión para insertar las puntas. Entonces, todo depende de lo que yo quiera medir. En este caso tengo varias opciones. Tengo voltaje directo. Recuerden lo que mencionábamos ayer. Voltaje directo que se representa con una línea recta y abajo con una línea punteada. Voltaje en corriente alterna que lo representamos con esta onda. También podemos medir ohmios, que está en esta escala, y tenemos la opción de medir corriente, pero esta por ahora no la vamos a trabajar. Entonces, lo primero que debo hacer para tener en cuenta el funcionamiento del multímetro es qué es lo que voy a medir. En este caso voy a medir voltaje de tipo DC. Por tanto, me voy a ubicar en la escala de voltaje DC. Vamos a encender nuestro multímetro, le damos clic aquí en la perilla para que ella se mueva y miramos cómo automáticamente el multímetro se enciende y nos da las diferentes escalas. ¿Listo? Entonces, recordemos que la punta de color negro siempre va en el COM. Entonces yo con el clic sostenido voy a darle hasta esta punta de acá y con el mouse también voy a mirar qué es lo que estoy midiendo, voltaje, ¿cierto? Entonces acá en la punta roja vamos a ponerlo en esta salida de acá. Él automáticamente me muestra un valor de 3.08 voltios, el cual puedo yo ajustar con esta flecha que aparece acá. Entonces recordemos que si yo me paso de cierto valor, pues la escala no va a ser posible que nosotros la podamos manejar adecuadamente. Entonces aquí está, si el voltaje máximo que voy a medir es de 12 voltios, pues la escala adecuada en este caso es la de 20. ¿Qué pasa si yo estoy midiendo un voltaje en la escala incorrecta? Por ejemplo aquí la paso a la escala de 2. Entonces esto es lo que nos pasaba en el multímetro real. La escala no es la correcta y me marca 1. No quiere decir que sea un voltio, quiere decir que la escala que estoy utilizando es muy pequeña para el voltaje que estoy midiendo. Lo mismo si lo utilizo en la de 200 milivoltios. Es una escala muy pequeña para este valor de voltaje. Entonces la escala adecuada es la de 20. ¿Y qué pasa si la pongo en la de 200? Pues es una escala que me suprime o me omite los decimales. Mire que aquí tenemos 10,97 y aquí él simplemente me marca 10. Ese punto 97 él lo ignora. Y por último, si miramos en la última escala, vemos que ahí aparece 0,10. Entonces esta escala es muy alta para el valor de voltaje que estoy teniendo en cuenta. Muy bien, ahora vamos a hacer el experimento con corriente alterna. Entonces, corriente alterna en este caso, pues vamos a tener que cambiar el valor de la perilla. ¿Para qué? Para voltaje en alterna. Entonces, en este caso, vemos que al cambiar la amplitud, va cambiando también el valor de voltaje en corriente alterna. Ahora vamos a medir, por ejemplo, estos tomas.
Entonces recordemos que nosotros en la práctica hicimos esta medición. Entonces el común lo vamos, por ejemplo, a insertar acá y el otro extremo lo vamos a insertar acá. Entonces estamos midiendo un toma corriente. Entonces me aparece aquí la bandera de Estados Unidos, porque y en América trabajamos este estándar a 110 o 120 voltios corriente alterna. Entonces esta es la escala adecuada, y si la pasamos acá, entonces me marca exactamente igual. Ahora vamos a hacer el mismo asunto con este toma que es del estándar europeo. Este estándar es a 220 voltios. Vamos a ver cuánto nos mide. Entonces aquí se pasó de la escala, porque se supone que el estándar es de 220 y aquí en la escala de 200 pues ya se pasó. Sin embargo, entonces aquí yo voy a darle clic en la de 500 y me marca en este caso 230. Son valores aproximados. Muy bien, eso en cuanto a la medición de voltajes. Ya sabemos voltaje DC y voltaje AC, dependiendo de lo que yo vaya a medir. Asimismo debo ajustar la escala. Ahora vamos a hacer un experimento con resistencia. Entonces este experimento es bien interesante porque me va a permitir medir el valor de una resistencia. Recordemos, las resistencias no tienen polaridad, entonces yo las puedo medir en cualquiera de sus valores, ¿listo? En cualquiera de sus extremos. Algo interesante que tiene este simulador es que él ya viene con el código de colores. Es decir, aquí yo puedo cambiar el valor, ¿cierto?, del código por medio de este panel de control, y lógicamente es un principio de funcionamiento muy similar. Entonces imaginémonos que yo tengo una resistencia de 100 ohmios. Entonces los colores para 100 ohmios, de acuerdo a lo que hemos visto, serían café, negro, café. Entonces café, ¿cierto?, negro y café en la tercera banda, es decir, por 10. Por 10. Entonces, ya sabemos que la resistencia es de 100 ohmios. Mire qué interesante, me deja observar la resistencia como si fuera real. Entonces, como es de 100 ohmios, ¿cuál es la escala que me sirve? En este caso, la escala de 200 ohmios. Al ajustarlo en 200 ohmios, ya sabemos que esta me va a dar 100 ohmios, porque es el código de colores que corresponde a ese valor. ¿Qué pasa si utilizo una escala que no sea? Por ejemplo, la de 2K, o sea, 2 kilo ohmios. Me aparece un punto. Y lo mismo con las otras. Entonces estas escalas no son adecuadas para este valor de resistencia, por tanto la más cercana y que esté por encima del valor es la que vamos a utilizar. Imaginémonos otro valor, por ejemplo de 200 o de 2.2 kilo ohmios. Entonces 2.2 kilo ohmios, ¿cómo sería? Sería rojo en la primera franja, rojo en la segunda franja y rojo en la tercera franja. Rojo, rojo, rojo me da 2.2 kilo ohmios. Aquí entonces, ¿por qué me marca 1? Por el motivo de que la escala que estoy utilizando es muy pequeña para el valor de resistencia. Entonces, ¿será que me sirve la de 2K? Vamos a ver, y no me sirve porque estoy hablando de 2.2 y ese valor está ya por encima de 2K. Entonces la escala adecuada es la de 20K. En este caso de 20K me marca 2.2 o 2.20 kilo ohmios. Hagamos un ejemplo con una resistencia más grande, por ejemplo, una de, 470 kilo ohmios. 470 kilo ohmios, ¿cómo serían los colores? Entonces sería el 4, ¿cierto?, amarillo, 7 para el violeta y multiplicado por el naranja. 470 kilo ohmios. Vuelve y juega el asunto. El valor de la escala es menor al adecuado, entonces debemos ubicarlo por este lado. Entonces aquí ya 470 kilo ohmios, como estamos trabajando en mega ohmios, allá tenemos que trabajar la conversión. 470 kilo ohmios es equivalente a yo decir 0.47 mega ohmios. Entonces aquí tenemos, compañeros, para que ustedes vayan repasando tanto la medición de los colores, ¿cierto?, el código de colores que vimos acá anteriormente, tanto como también la medición de los valores de voltajes en corriente directa y en corriente alterna. Entonces les encargo que por favor trabajemos con esta herramienta. Es bastante útil, es bastante chévere para que ustedes la trabajen. Es para que la tengamos muy en cuenta y para que repasemos. Los valores salen siempre con una margen de tolerancia del 5%, pues
realmente es el más común, el que comercialmente se encuentra más. Entonces me gustaría que por favor hicieran ustedes esta simulación y que la tengan en cuenta para hacer las mediciones reales. Es decir, esto que hacemos aquí es lo mismo que hacemos con el multímetro real. Y si alguno de ustedes quiere hacer o ya de pronto hizo la experiencia de medir las resistencias reales con su multímetro, entonces lo podemos hacer sin ningún problema para que comprobemos tanto el código de colores como el manejo del multímetro. Entonces recuerden, aquí está el link para que ingresen, no se les olvide ingresar el usuario y la contraseña que les da la página y de esa forma damos por terminada la sesión del día de hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos el día viernes, que les voy a enviar otra información muy importante para que la tengamos muy en cuenta. Gracias por su atención y hasta pronto.